Tengo detrás de mí uno de los destinos turísticos más conocidos de todo el mundo, el hermoso mar de Cancún. Un lugar que para muchos turistas puede ser un paraíso en la tierra, pero que para muchos de los ciudadanos que viven en esta ciudad es todo lo contrario. No hay espacio. Pues entonces deja de decir cabrón con la chingada. Tú también Te lo estoy pórtate pidiendo, bien. por favor. Cancún es una ciudad que recibe de entre 10 a 15 millones de turistas por año. Eso es casi la cuarta parte de todo el turismo del país. Y uno podría pensar que con todo ese turismo, de gente viniendo aquí a gastar su dinero, la ciudad debería tener una infraestructura adecuada para la gente que trabaja en ella, que al final del día son los que logran que todo esto sea posible. Pero la cruda realidad es que esta ciudad sufre de grandes problemas de infraestructura y sobre todo de movilidad. Me encuentro aquí en el kilómetro cero, la entrada a la zona hotelera de la ciudad. Ese lugar paradisiaco que para muchos de los extranjeros que vienen aquí es la ciudad entera. Pero la triste realidad es que la mayoría de los ciudadanos no viven ni un poco cerca de aquí. Quiero decir que este video lo hago por dos razones principales. La primera es que ya estuvo suave de que venga gente que no es de la ciudad a hablar mal de ella sin saber por qué está mal en primer lugar. Y que solamente se limiten a decir que los taxistas son el gran problema de la ciudad, cuando en realidad hay una infinidad de problemas que vive el ciudadano de a pie. Y eso pasó principalmente solo porque Luisito Comunica expuso una situación desagradable que vivió con los taxistas de esta ciudad. Antes de que él hablara, para la gente del exterior, Cancún era ese lugar perfecto en el que todos son felices y tienen casas junto a la playa del hermoso Caribe mexicano. Y lo segundo, si has visto mi canal, sabrás que no suelo tocar temas de la vida real y me enfoco más en fenómenos sociales y psicológicos. Pero quise hacer este video porque la verdad es que genuinamente me indigna la situación en la que está esta ciudad. Por cierto, si te interesan mis videos anteriores, te agradecería de verdad si les echas un ojo. Plaza Las Américas, el lugar en el que la mayoría de las rutas de transporte de esta ciudad termina su recorrido. Y seguro te estarás preguntando, ¿es coherente que la mayoría de las rutas de transporte de la ciudad lleguen a dar al mismo pequeño lugar al mismo tiempo? Bueno, yo todos los días me pregunto lo mismo. Esta es la Ruta 44. Así de jodida como la ves, esta es una de las rutas más utilizadas en toda la ciudad. Y son tan cutres, como dirían en España, que no tuvieron la decencia de ponerle un rótulo adecuado con el número de la ruta y solo le pegaron una hoja de papel. Así que como ya te puedes imaginar, esta ruta es un vivo ejemplo de los grandes problemas de infraestructura en movilidad que tiene esta ciudad, teniendo fila casi todo el tiempo del día y nunca dándose abasto a pesar de tener muchas unidades circulando a todas horas. Es por eso que la usaremos como primer ejemplo. En realidad lo peor no es que la gente vaya apretada en el camión, que sí es una situación muy desagradable y bastante lamentable. Lo verdaderamente indignante de esta situación es las pésimas condiciones en las que están las unidades de transporte.
sigo pensando hasta el día de hoy lo increíble que es que las unidades de transporte de esta ciudad, que es ampliamente visitada por turismo internacional y que deja una derrama económica tan grande, tenga unas condiciones tan deplorables en su transporte público. Digo, hablamos de un lugar con turismo principalmente estadounidense, un lugar que tiene precios elevados para todas sus atracciones y tristemente, también para el estilo de vida del ciudadano de a pie. Hablamos de muchos impuestos, impuestos que pagan los ciudadanos de esta ciudad y también los turistas al comprar o adquirir cualquier servicio en sus vacaciones por Cancún. Servicios nada baratos, cabe aclarar. Como dije, hablamos del turista estadounidense. Y sin embargo, no ves reflejado nada de ese dinero en la ciudad. Cabe aclarar también que todas esas atracciones que ofrece la ciudad no son nada accesibles para el ciudadano, como ya dije, a pesar de que se nos ofrece un descuento por ser residentes de la ciudad. En realidad siguen siendo precios muy elevados y que en su mayoría son atracciones pensadas para el turista internacional. En cuanto a las condiciones del transporte público, podemos apuntar rápidamente a un culpable bastante claro. Y es que aquí en esta ciudad el transporte público está concesionado. Alrededor de toda la ciudad puedes apreciar un montón de unidades de camión y de combi con logotipos de empresas privadas. O sea que el transporte no es brindado directamente por el gobierno, como sí lo puede ser en ciudades más grandes como Ciudad de México o Monterrey. Aunque bueno, en esas ciudades tampoco está al 100%, ¿verdad? Y por desgracia, el darle la importante tarea de brindar transporte público a una ciudad como esta, a empresas privadas con nula regulación del gobierno, da como resultado situaciones como estas. Ahora, imagina regresar de una extenuante jornada laboral y pasar por todo esto. Hablamos de camiones que me atrevería a decir que tienen casi 20 años circulando con casi nulo mantenimiento. Les voy a contar un pequeño contexto acerca de esos camiones tan jodidos que estamos viendo en pantalla. Esas palanquitas que ves ahí, que cuando el vato le hace la jala y le hace... Eso es un sistema de válvulas. Un sistema de válvulas neumáticas. Es un sistema que se pensó para camiones de hace como 25 años y que se siguen utilizando al día de hoy en esta ciudad. Sí, estás viendo literalmente un sistema totalmente mecánico. Estás viendo camiones que literalmente no fueron pensados para llevar pasajeros actualmente. Y te voy a dar un pequeño datazo que dicen las malas lenguas por ahí, eso no te lo puedo confirmar, que estos camiones vienen de ciudades más grandes que adquieren nuevas regulaciones, o sea que esos camiones ya no pueden ser utilizados acorde a la ley, claramente. Entonces los traen hacia acá, al sur del país más que nada, que es un lugar mucho menos desarrollado, con menos leyes y con problemas también bastantes de corrupción y otras cositas por ahí. Entonces, aquí, donde la ley permite tener esos armatostes de más de 30 años sin ningún problema, pues está cabrón, ¿no? Bueno.
No me resbalé. Esto no salió como yo esperaba. Pero, ¿por qué pasa esto? Me encuentro en la glorieta de Cielo Nuevo, el lugar que nos puede dar la respuesta de por qué la Ruta 44 va tan atascada. Y es que aquí colapsan varios fraccionamientos de un montón de casas unas con otras. Aquí está la entrada de Cielo Nuevo, un fraccionamiento bastante grande. De este lado está Paseos del Mar, un fraccionamiento de departamentos igual o más grande que el anterior. De ese lado están Las Palmas, otro fraccionamiento bastante grande. Y más para allá también está Prado Norte. Podríamos decir que son las colonias populares, sin contar Villa Sotoch claramente, que ya se hizo un poco famosa aquí en Cancún como las favelas de Cancún. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos varios fraccionamientos juntos y pocas opciones de movilidad? Porque sí, esta casi que es la única ruta que llega hasta acá. Además de que estamos frente a un caso de nula planeación urbana. Como pueden ver, en esta zona se concentra una marabunta de viviendas apiladas unas con otras. Esta zona en general tuvo una expansión exponencial junto con otras colonias a su alrededor. Surgieron como una respuesta inmediata a la expansión tan rápida que tuvo la ciudad a partir de 2019. Mucha gente de todas partes del país llegaron a Cancún con la promesa de nuevas oportunidades de trabajo en la propia ciudad o en sus alrededores. De verdad, la oferta hotelera en Quintana Roo es casi inagotable en la industria turística. Tanto es así que verás constantemente durante todo el año ofertas laborales en ese sector. Pero bueno, podemos decir que al menos todos esos problemas son de las periferias, de la gente que vive allá y que al menos tienen camiones grandes y robustos para poder tener a toda esa gente ahí apretada. Pues me temo decirte que no. Me encuentro aquí en la avenida López Portillo, donde tristemente las opciones de movilidad se reducen a muy pocas opciones y de muy poco tamaño. Me gustaría decir que esto solo es un problema que se ve en la avenida López Portillo, pero lamentablemente es un problema que se ve en muchas partes de la ciudad y es especialmente notorio en el norte de la misma. Así es, si tu destino es en cualquier parte de toda esta zona de la ciudad, temo decirte que no tendrás la opción de ir en un camión apretado. Tendrás que ir en una combi aún más apretado, ya que en estas partes de la ciudad no hay prácticamente camiones circulando, lo cual es muy preocupante si tienes en cuenta que para llegar a cualquier parte de la avenida López Portillo, la avenida principal de toda la ciudad, o de la avenida Andrés Quintana Roo, una de las avenidas más importantes que usan los trabajadores de oficinas y que además conecta con el tramo que te lleva a la zona hotelera respectivamente. Solo tienes la opción de usar una muy pequeña y apretada combi. Entonces, creo que puedes imaginar cómo es el regresar de tu trabajo todos los días y que vivas en una de estas colonias del norte de la ciudad. Van a bajar, van a bajar. Permiso. Gracias. Gracias. Esta es la 259, una ruta igualmente bastante usada en la ciudad, debido a que recorre casi toda la avenida principal hasta el centro de la ciudad. Y como pudieron ver, no está exenta de los problemas que ya vimos. A mí en lo particular me sorprende y me parece absurdo que a estas alturas, en esta ciudad, que recordemos, es un destino internacional con millones de turistas llegando por año
y que por ende necesita que toda la gente que vive en la ciudad se mueva hacia sus destinos, siga dependiendo de estas unidades tan reducidas para lograr ese cometido. Me encuentro en la zona hotelera de la ciudad. El lugar por el cual se convirtió en un lugar de talla mundial. Es un paisaje muy bonito, la verdad. La verdad es que Cancún es una ciudad que tiene como 50 años existiendo. Pero fue a partir del año 2000 en el que comenzó a tener este repunte masivo de turismo internacional. Entonces seguramente estarás pensando, seguro todos esos problemas que hemos visto el día de hoy solo son del área metropolitana y aquí en la zona hotelera, que es el lugar en el que extranjeros y visitantes nacionales vienen a disfrutar del hermoso mar Caribe. Seguro que aquí esas cosas no suceden, ¿no? Pues temo decirte que la infraestructura tan deficiente que vimos el día de hoy aplica también para la zona hotelera. Tenemos exactamente los mismos problemas. Unidades de transporte deficientes, destartaladas, hechas cagada, a reventar todos los días, nunca se dan abasto. Infraestructura muy deficiente, la verdad. Realmente toda la infraestructura increíble, hoteles de lujo y demás, todas esas cosas es inversión extranjera. Y tristemente ahí no acaba la cosa. Aún hay un par de cositas que tenemos que ver. Y averiguar la causa de toda esta situación no es muy difícil realmente. Sí, aquí entran los tan famosos taxis de Cancún. Y por este tipo de situaciones es que el transporte público en la zona hotelera es tan deficiente. Nadie pareció entender que el turista también usa transporte público y por consecuencia terminaron afectando también al ciudadano de a pie que simplemente quiere ir a la playa a desestresarse un fin de semana. Hace no mucho se anunció la integración de 100 nuevas unidades para la zona hotelera con la meta de subsanar los problemas de movilidad en esta zona. Y la gran particularidad que se anunció con bombo y platillo de estas unidades es que contaban con clima. Yo no puedo dejar de pensar, ¡wow! Unidades con clima, nuevas. Creo que solo se tardaron 15 años. Ahora, imagina esa misma frase aplicada a toda la ciudad. Cosas tan básicas para una ciudad como lo son los cruces de cebra, semáforos peatonales y hasta lugares recreativos. Son cosas que hasta hace 2 años no existían en la ciudad. Podrías decir entonces, es que esas cosas normalmente están en la zona céntrica y no en las periferias. Y es correcto. Pero justo donde estoy parado es el centro de la ciudad. Esta ciudad que ya tiene más de 20 años siendo una atracción turística mundial y que hasta ahora, en 2026, está comenzando a parecer una verdadera ciudad. Y lo más triste del caso es que toda esta inversión no es porque los ciudadanos se merezcan una buena infraestructura por los impuestos que aportan día con día. Es porque al acecho de ese evento mundial que sucede cada 4 años, no podemos parecer atrasados frente a ojos de todo el mundo, ¿no? Les voy a contar un pequeño fun fact acerca de la zona hotelera. Ustedes dirán, hay un chingo de hoteles con un chingo de gente viniendo todos los días. Claro, ¿cómo es que una infraestructura deficiente logra que tantos trabajadores de esos hoteles lleguen a sus destinos? Pues la verdad es que no lo hacen. Aquí en Cancún, los hoteles, la mayoría tienen el beneficio de que les dan transporte. Es un beneficio como trabajadores. Porque créeme que si la ciudad, con la infraestructura de transporte que tiene, permitiera que... No, mañana. Porque créeme que si la ciudad
dejara que todas esas personas que trabajan en todos los hoteles se movieran en el transporte público, creo que colapsaría de una forma que no podemos imaginar. Igual, dato curioso, aquí en Cancún es muy común ver a gente tomando alcohol divertido en las unidades de transporte, sobre todo en esta zona. Algo bastante seguro, diría yo. Recapitulando y para finalizar, Cancún es una ciudad que lleva existiendo 56 años. Aunque es un poco injusto el empezar a contar desde el año en el que fue fundada. Por eso yo siempre me enfoco en el año 2000, el año en el que yo considero que comenzó a convertirse en lo que es hoy, en esa atracción mundial tan enorme. Y por lo mismo, me parece increíble que hayamos tenido que esperar 10, 15, 20 años para tener un poco de inversión en infraestructura dentro de esta ciudad. Creo que por eso también aquí en Cancún se tiene el chiste local de que es un pueblo. Y es que no es para menos. Hasta hace no mucho comenzamos a ver un poco de inversión en la ciudad. Para muestra una imagen. Aquí detrás tengo el famoso puente Nichupté. Y también se ha estado hablando un montón acerca de unidades nuevas, completamente eléctricas y con pagos digitales. De nuevo, creo que solo nos tardamos 10 o 15 años. Y lo más increíble de todo esto es que si prestaste atención al video, podrás darte cuenta que no tocamos prácticamente en casi ningún tema de la ciudad en sí. Quise enfocarme únicamente en el transporte público, porque es algo que de verdad es para echarte a llorar. Entonces, la pregunta no es ¿cuándo va a acabar toda esta construcción? ¿Cuándo van a entrar las nuevas unidades? La verdadera pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las personas que tienen el control del rumbo de esta ciudad van a seguir permitiendo que miles, millones de personas sigan sufriendo todo lo que vimos hoy? Lamentablemente yo no tengo la respuesta. Si te gustó el video, agradecería de verdad que le dieras un me gusta. Si quieres compartir alguna experiencia que hayas vivido en esta ciudad, eres libre de hacerlo en los comentarios. Y recuerda, todo esto que ves aquí es lo que yo puedo ver dentro de mi propia burbuja. Pero si quieres compartir qué es lo que ves tú dentro de la tuya, suscríbete y coméntalo.